Acompáñame, hermano, ya que acabes de saludar y de bendecir a tu hermano, a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Amén. 1 y 2. Cuando encuentres el texto, hermano, glorifica el nombre del Señor Jesús. Ponte de pie. Vamos a ver qué quiere decirnos el Señor Jesús. Hoy vamos a hablar, hermano, acerca de la importancia del estudio de la Biblia. Todos tenemos una Biblia, amén, hermano. Todos tenemos una Biblia. Y vamos a ver, hermano, qué importancia tiene esto que el Señor ha dicho y se ha nombrado entre los hombres como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un testamento, hermano, es una herencia que Dios, que la gente deja. Así vamos a tomarlo nosotros, que la Escritura es una herencia que Dios nos ha dejado. Y la herencia, hermano, principal es que nosotros conozcamos a nuestro Señor Jesús, aquel que dio su vida por nosotros. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura, porque en verdad, hermano, que hay muchos que pudiéramos decir acerca de la importancia del estudio de la Biblia. Tal vez podríamos decir que hay poco que aprender acerca de ella. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la recomendación de Dios, hermano? Que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Cierra tus ojos, hermano. Ambare, Catoro, Baquere, Barrebere, Cobere, Baquere, Bandara, Basá. Gracias te doy, Señor Jesús, por la vida de tu pueblo. Gracias porque nos has reunido, porque tu nombre, Señor Jesús, siga siendo glorificado a través de la vida de este pueblo que tú has levantado, Señor. Hace 26 años, Señor, tú levantaste, Señor, a Remanente Nuevo, con un objetivo preciso, con una mira correcta, con una idea, Señor Jesús, que no será, Señor, que no sea, Señor, tergiversada, con un propósito, con un plan específico, que tu nombre sea conocido, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Por ello te pido, mi Dios, que ahora que estamos delante de tu presencia, tú bendiga nuestra vida, Señor, y dirijas nuestro caminar, Señor, que podamos estar, Señor, siendo bendecidos, Señor, por tu nombre maravilloso, por la dirección de tu Espíritu, por la guía de tu palabra. Gracias te doy, Señor. Instrúyenos, háblanos, ministranos, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu asiento, hermano. Hay algo que yo le decía a mi esposa antes de conocer al Señor Jesús. El ser humano no tiene un manual de vida. No tiene un manual para que nos diga cómo nosotros podemos convivir como pareja. Venimos a Cristo, hermano, y encontramos que sí estaba equivocado. Sí tenemos un manual de vida, hermano. La palabra del Señor. Si tenemos algo que nos aconseje a que nosotros vivamos de acuerdo a lo que ha nacido en el corazón de Dios. Por eso, hermano, nos gustaría usar precisamente la misma palabra para dar algunas pinceladas sobre por qué es de suma importancia para el creyente que nosotros conozcamos la importancia de conocer nuestra Escritura. En nuestro diario vivir, hermano, nosotros vivimos infinidad de circunstancias. A veces estamos en depresión, en angustia, en preocupación, en necesidades. Y aquí hay respuestas, hermano. Respuestas específicas y contundentes para nosotros. Para comenzar, hermano, el estudio de la Biblia es importante porque es indispensable para nuestro crecimiento espiritual.
¿Quién quiere crecer espiritualmente, hermano? Amén. Todos deseamos crecer espiritualmente y la Biblia es importante, más bien es indispensable para que nosotros crezcamos en el camino del Señor. No podemos crecer, hermano, sin estudiar, sin entender y sin aplicar la palabra de Dios en todo lo que acontece en la vida del ser humano. Por eso el apóstol Pedro escribió esto que nosotros leímos como nuestro texto de inicio y nuestro texto base, que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gracias, hermano. Por eso es importante, y el apóstol Pedro dejó esto escrito. En la Biblia textual, hermano, que es una de las versiones de la Escritura, este versículo dice así: para que por ella, el mismo texto, primera de Pedro 2:2, pero en la Biblia textual dice, para que por ella crezcáis en salvación. Ya cambia, hermano, entonces la concepción de lo que el Señor quiere que nosotros sepamos y conozcamos acerca de la Escritura. Porque mientras en nuestra versión Reina Valera 1960 dice, para que por ella crezcáis para salvación, la Biblia textual dice que debemos de crecer en la Escritura, hermano, en salvación. Esta resulta ser una mejor traducción, porque la idea, hermano, no es que leamos la Biblia para ser salvos, solamente para ello. Aunque la Biblia contiene abundantes textos acerca de la salvación, porque de lo contrario, hermano, ¿qué beneficio tendría para nosotros leerla si ya somos salvos? Hay cosas más dentro de la Escritura que van moldeando, transformando y cambiando nuestra manera de vivir, que está aquí en la Escritura. Por tanto, hermano, entonces la Biblia es más que para salvación. La Biblia es útil, hermano, nuestra Biblia es útil porque para estar nosotros bien equipados, hermano, debemos entender que el estudio de la Biblia es importante y necesitamos del consejo de nuestro Dios para que nuestra vida sea guiada, transformada y cambiada. Lamentablemente, muchos, hermanos, desean servir al Señor enseñando las verdades del Evangelio, ya sea en algún ministerio dentro de la iglesia o fuera de ella. Pero para enseñar a otros, nosotros necesitamos estar bien equipados, y para esto necesitamos estudiar la Escritura de manera que podamos conocerla, entenderla y aplicarla. Les ponía un ejemplo a los del discipulado del miércoles. Resulta que está Felipe y ve pasar un carro con un etíope, un eunuco. ¿Se acuerdan de esa historia? Y le dice el Señor a Felipe: acércate. Y se acercó. Así lo va relatando el texto. El etíope estaba leyendo una porción de Isaías 53 y empieza a relatar en la Biblia lo que estaba leyendo el etíope, Isaías 53, y le dice: Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender, dice el etíope, si alguien no me explica? Y dice la Escritura que Felipe empezó desde esa porción de la Escritura de Isaías 53, 800 años antes de que naciera Jesús, para terminar en la salvación de Jesús. Tenía entonces, hermano, un conocimiento de la Escritura. No podía partir desde Isaías 53 y terminar en Jesús si no tenía un conocimiento de todo ese recorrido hasta llegar a la salvación de Jesús, la cual entregó su vida por nosotros. Por eso, para que nosotros enseñemos a otros, debemos de estar bien equipados y debemos de estudiar la Escritura. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17, el apóstol Pablo escribe así: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, con un objetivo, hermano, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
El texto nos está diciendo que si nosotros entonces estudiamos la Escritura y permitamos que ella nos moldee, nos dirija, nos instruya, nos alimente, entonces nosotros empezaremos a ser equipados de parte de Dios para que tengamos buenas obras, obras de acuerdo al corazón de Dios. Amén, hermano. Bien, como creyente nosotros debemos estar bien equipados. Siempre considera eso. Como cristianos debemos de estar bien equipados. ¿Y quién nos equipa, hermano? ¿Quién nos equipa para toda buena obra? El Espíritu Santo. Porque Él dice en la Escritura que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y su palabra es la verdad, hermano. Así es como nosotros entonces somos equipados por el Espíritu Santo a través de la Escritura, y se convierte en una utilidad para nuestra vida diaria, que somos enseñados, somos reprendidos, somos corregidos y somos instruidos en toda justicia. Además, hermano, el estudio de la Biblia es importante porque es esencial para nuestra madurez espiritual, ojo, pero también para nuestra madurez emocional. No solamente para nuestra madurez espiritual, también para nuestra madurez emocional. Hebreos, en Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, nos da una explicación de esto que estamos diciendo. Dice: pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios o de las enseñanzas de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Porque el alimento sólido es solo para los adultos, dice Hebreos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y para discernir el mal. Muchas veces, muchas ocasiones sucede esto en la vida del cristiano. Nosotros ya podemos tener tiempo, pero resulta que debiendo de ser ya maestros, necesitamos que nos vuelvan a explicar los principios elementales de las enseñanzas de Dios. En este contexto, hermano, de lo que acabamos de leer en Hebreos, tanto la leche como el alimento sólido, bueno, vamos a tener que hacer una comparación. Si está hablando de que nosotros, debiendo de ser ya maduros espirituales y permanecemos en una niñez espiritual, entonces necesitamos como alimento leche. Está haciendo una comparación, hermano, entre lo que el ser humano en su nacimiento, crecimiento y desarrollo es comparable con nuestra vida espiritual. Nosotros no pudiésemos entender muchas cosas, hermano, de las que la misma Biblia nos da explicación y nos habla de ella. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido ejercitados, hermano, nuestra manera de vivir acostumbrada a nuestras obras y a nuestras acciones en cuanto a nosotros debemos de estar siendo enseñados y debemos de aprender acerca de la Escritura. Entonces somos niños y tenemos leche, porque un alimento más pesado nos caería mal, hermano. Si nosotros entonces tenemos un desarrollo de acuerdo al crecimiento que Dios nos quiere dar, entonces tendremos, hermano, la capacidad de poder digerir alimento sólido. La mayoría de las veces que tomamos una mala decisión, por ejemplo, se debe a una falta de discernimiento. ¿Quién no ha tomado una mala decisión, hermano? Todos hemos tomado malas decisiones. Pero llegamos a la conclusión de que las decisiones que tomamos han nacido de nuestro corazón y no como una dirección o una consulta que nosotros hubiésemos hecho a nuestro Dios para que nos dijese qué debíamos o qué no debíamos de hacer. Pero resulta que el discernimiento lo da el Espíritu de Dios, hermano, y este nunca estará divorciado de los conceptos de la Escritura.
El Espíritu Santo usa la palabra que hemos consumido previamente para que nuestras ideas, nuestra mente, nuestras decisiones sean iluminadas y ayudarnos a discernir correctamente cada una de las cosas que nosotros vamos a emprender o vamos a hacer. De manera, hermano, que el autor de Hebreos está reprochando a la iglesia la falta de discernimiento y por consiguiente madurez espiritual de un grupo de creyentes debido al poco consumo de la palabra de Dios. Tú respóndete, ¿cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto entonces tú tomas del consejo y de la herencia que Dios ha dejado a la humanidad? Tú respóndete, tú eres el que sabe, hermano. Tú sabes si la leemos 5 minutos, la leemos 10 minutos, la leemos 15 minutos, no la leemos todos los días, la leemos 2 días a la semana. Cada quien sabe cómo está llevando, hermano, esa lectura de la Escritura en su vida diaria. Pero vamos a ver, hermano, al final, cómo es que la falta de lectura de la Escritura nos trae, hermano, algunas circunstancias que son importantes que tomes nota de ellos al final del mensaje. Algunos conceptos claves, hermano, para el estudio de la Biblia, al leerla y al estudiarla. Si surge una pregunta, la pregunta sería: ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que estamos interpretando los textos adecuadamente? En la palabra encontramos, hermano, evidencias de que aún en los tiempos de Cristo hubo necesidad de interpretar las Escrituras, porque desde entonces el hombre se ha equivocado al interpretar la revelación de Dios. En Lucas 24, por ejemplo, vemos al Cristo resucitado conversar con 2 discípulos después de ese gran acontecimiento de resurrección. Iba camino a Emaús 2 personas, hermano, y cuenta el relato de la siguiente manera en Lucas 24, 27. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él, a su persona, a Cristo, en toda la Escritura. En otras palabras, hermano, ese día Cristo hizo hermenéutica. Explicó la misma palabra en él, que es la palabra encarnada. Ese día Cristo utilizó los textos que estos discípulos ya conocían, pero que evidentemente no habían entendido, hermano. Y así nos sucede muchas veces. No entendemos lo que la Biblia nos quiere decir. Los jóvenes ya lo han visto porque se los hemos dicho en las clases. El apóstol continuamente nos lo decía desde aquí. La hermenéutica es una ciencia de interpretación que fija los principios, hermano, las normas y las reglas de interpretación de los textos. En nuestro caso, de los libros de la Biblia. Porque te voy a decir una cosa: la hermenéutica, hermano, no es exclusiva del pueblo cristiano. La hermenéutica es una enseñanza que pueden ocupar muchas personas, hermano, aunque no tengan nada que exponer acerca de la Escritura. Yo le decía a mi esposa, cuando el apóstol nos estaba dando estas clases de hermenéutica, nosotros escuchábamos, no sé si lo has oído, a un comentarista de radio que se llamaba Ruiz Gili, y él en sus comentarios, hermano, y en sus exposiciones tenían todos, hermano, todos los que participaban, 5 o 6, tenían una gran manifestación de enseñanza acerca de la hermenéutica. Por eso te digo que no es exclusiva de los estudios bíblicos, pero en nuestro caso sí es para el estudio de la Biblia, y por eso nosotros hablamos de hermenéutica bíblica, teniendo en cuenta que la Biblia, la hermenéutica, es la interpretación que fija principios, normas y reglas en la interpretación de los textos. Mira, ahí te va. La palabra hermenéutica, hermano, viene del griego hermeneuo, que significa explicar, traducir e interpretar. Es un término interesante, hermano, porque en la mitología griega
Hermes era el mensajero de los dioses, el inventor del lenguaje y la escritura. Y es de esa raíz gramatical que viene el término hermenéutica, de aquel griego Hermes, la ciencia que nos ayuda a entender mejor el mensaje de Dios en la escritura. Además, hermano, de que nosotros podamos aplicar estas enseñanzas que con todo su corazón nos dio el apóstol, al estudiar e interpretar la Biblia, necesitamos también hacer una exégesis. También nos lo explicó el apóstol, ¿te acuerdas? ¿Qué es una exégesis, hermano? ¿Quién me puede decir qué es una exégesis? Un estudio es que tú extraes el texto para sacar las verdades de la escritura. Esa es una exégesis. La exégesis tiene que ver con explicar, exponer o interpretar un texto, hermano. Acuérdate, la exégesis, tú tomas el texto y lo extraes para sacar una verdad bíblica. Se trata entonces de extraer el significado original del texto, es decir, lo que Dios quiso decir en aquel momento. Y hay muchas cosas que nosotros no podemos interpretar como las suponemos que sucedieron y que dijo Jesús en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque era otro tiempo y era otra cultura. Por eso nosotros utilizamos la aplicación, hermano, que es traer a nuestro tiempo la enseñanza que la Escritura nos quiere decir. Ahora bien, hermano, existe otra palabra, eisegesis. Existe la exégesis, que es extraer el texto, pero también resulta que existe la eisegesis. ¿Y sabes qué es la eisegesis, hermano? Que nosotros, de nuestra humanidad, introducimos al texto. Y ahí ya está viendo un desvirtúo en lo que queremos enseñar. Acuérdate, la exégesis, extraemos del texto y sacamos la verdad bíblica. Pero la eisegesis, hermano, nosotros de nuestra humanidad introducimos al texto. Y tratamos entonces de que la enseñanza la estemos acomodando de tal manera que nosotros, hermano, queramos darle una explicación acerca de lo que queremos enseñar a la gente. Eso sucede, hermano, con esta enseñanza de la prosperidad. Utilizan textos y de acuerdo a su conveniencia enseñan para que la gente crea que debe darle su dinero a Dios en cantidades estratosféricas, hermano, pero nada tiene que ver Dios. Como un predicador que nos enseñó a Abraham, le voy a poner nada más así, predicador, hermano, y dijo así: en verdad que estoy loco. Fíjate que el Señor, pueblo, me dijo que hiciera un estacionamiento atrás de la iglesia. Y yo le dije: Señor, pero ¿para qué voy a hacer un estacionamiento? Tú hazlo, hazlo, porque te voy a dar autos que solamente tú vas a conducir. Y dijo marcas: Lamborghini, Porsche, y empezó a dar marcas de carros. Lo más loco, pueblo, es que ya acabé de construir el estacionamiento. Ya estaba preparando todo para decirle al pueblo: ahora sí, pueblo, entra, porque ya obedecí a Dios. Esa es eisegesis, hermano. Que nosotros, así como nosotros de nuestra humanidad queremos ponerle de nuestro corazón una interpretación a lo que se supone que Dios quiere decir. Debemos de tener mucho cuidado en estas cosas, hermano. Como ilustración, hermano, mira, hay cosas que no tienen que ser explicadas porque en la Biblia Cristo ya explicó las cosas. En la parábola del sembrador, en Lucas 8:4-15, cuando Cristo les contó esta parábola a sus discípulos, les habló de un sembrador que salió a sembrar su semilla. Y como esa semilla cayó en unos casos junto al camino, en otros casos sobre la roca y en otros casos en tierra fértil, cuando terminó de hablar, en el capítulo 8, versículo 9, sus discípulos le preguntaron: ¿qué quiere decir esa parábola? Y del 12 al 15, el Señor Jesús
les explicó la parábola. Ahí ya no hay nada que poner, hermano, porque Dios puso la explicación de lo que había dicho. ¿Por qué la Biblia, hermano, necesita ser interpretada y para qué? La Biblia, la palabra de Dios, su consejo, la dirección que Él nos da. La Biblia, hermano, para empezar, representa la sabiduría de Dios expresada en el lenguaje humano. ¿Cómo es eso? También nos lo enseñaron, hermano, en un lenguaje antropomórfico, en donde hace referencia a la condición humana. La Biblia fue dada en un idioma que no es el nuestro, en un tiempo pasado y en una cultura diferente a la nuestra. Por tanto, el trabajo de aquel que lee la Escritura debe ser, hermano, acercarse a lo que la palabra de Dios dice, y eso es algo muy serio. En Corintios, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17, Pablo escribe: porque no somos como muchos, fíjate lo que dice Pablo, que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No venimos a hablar ni por ningún beneficio específico, hermano, para nuestra persona, sino que debemos nosotros de traer una enseñanza que edifique nuestra propia vida primeramente y después la vida de aquel que le está escuchando. No somos como muchos, dijo el apóstol Pablo, que comercian con la palabra de Dios. Y nosotros, hermano, podemos ver en la Escritura que el apóstol Pablo tuvo sumo cuidado hacia su audiencia. Lo mismo que había recibido de Dios, sin agregarle y sin quitarle nada a la Escritura. Por eso, en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 15, vamos a acabar rápido, hermano. Pablo nos exhorta a que nosotros manejemos con precisión la palabra de Dios. Por ejemplo, ha sucedido que hay gente que tiene un problema. Ay, háblame Dios, y abren la Biblia y donde, no, hermano, ese es fetichismo. Donde caiga mi mirada en el texto es que Dios me está hablando eso para bien o para mal. Eso no lo debemos de hacer, hermano. La Biblia tiene mucha seriedad, es la palabra de Dios, y nosotros debemos de tener en ella, hermano, que por muchas razones por la que es importante, hermano, estudiar la Biblia, llenarnos de ella, es porque vamos, hermano, a conocer mejor a Dios, para amarlo más por encima de todas las cosas, para saber que debemos esperar en Dios. Y además en la misma Biblia nos dice qué espera Dios de nosotros y cómo podemos nosotros obedecer a ese Dios. En Deuteronomio 11:1 dice la Escritura: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, guardarás sus estatutos, guardarás sus ordenanzas, guardarás sus mandamientos. Cristo, hermano, también habló de ello, pero lo simplificó en Juan 14:15. Él dijo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es importante que estudiemos la Biblia, porque la Biblia tiene un poder muy especial sobre lo que sucede en nosotros, hermano. Una vez recuerdo que en un ayuno, no sé quién le preguntó al apóstol, y el apóstol le dijo: mira, la Biblia es como un purgante. Tú la lees y va quitando y limpiando todo lo malo en ti y lo va sacando de tu vida, de tal manera que cuando tú sigues leyendo la Escritura, la Biblia, entonces tu vida es llena de la Escritura. Ha sacado lo malo y ha dejado lo bueno. La Biblia tiene un poder específico si nosotros la leemos, hermano. Atiende esto a partir de ahora de acuerdo a lo que tú lees de la Biblia. El efecto, hermano, de la Biblia en el cerebro humano recientemente ha sido estudiado, realizado en el Centro de Conexión Científica, hermano. Demuestran lo increíble que tiene
el poder de nosotros leer la Escritura, hermano. Al ser humano, según la organización que investigó, analizaron a 40,000 personas de más de entre 8 años hasta los 80 años de edad. El objetivo, hermano, era conocer cómo las personas interaccionan con las Sagradas Escrituras y el impacto en su comportamiento. Fíjate, la ciencia sabe que si se lee la Biblia hay un cambio. Y nosotros que la tenemos no la aprovechamos. Pero la ciencia lo sabe, hermano. La ciencia sabe que si el ser humano lee la Biblia hay un cambio en su comportamiento. Descubrieron algo inesperado, hermano, que se convirtió en el punto principal de la investigación de lo que sucedía en la vida de las personas al leer la Escritura. Los datos revelan que la lectura de la Biblia, cuando se realiza una sola vez a la semana, hermano, y puede ser que el pastor en la iglesia, cuando dice abra su Biblia, sea la única vez que lea la Biblia, tiene un efecto insignificante. Si la leemos solamente una vez a la semana, tiene un efecto insignificante. Si nosotros leemos la Biblia 2 veces por semana, el efecto es el mismo, hermano. Es insignificante. ¿Cuántas veces leemos la Biblia? 1, 2, resulta que es insignificante. Al leerla 3 veces por semana hay una pequeña mejora, hermano. Pero resulta que el hallazgo fascinante es que cuando la lectura de la Biblia se realizó de 4 veces o más a la semana, los números cambiaron drásticamente. Y aquí está una respuesta de por qué a veces nos sentimos como nos sentimos los cristianos, teniendo a Cristo, viviendo en el gozo de la salvación. ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? Mira, hermano, la sensación de soledad, si tú lees la Biblia más de 4 veces a la semana o más, la sensación de soledad disminuye 30%. Te sientes acompañado por tu Dios. Los problemas de ira, esos que somos bien enojones, disminuye 32%, hermano. La amargura en relaciones como matrimonio, hijos y amigos, disminuye 40%. El alcoholismo cae 57%, hermano. La sensación por la que muchas veces atraviesa el cristiano, que a veces piensa que ha entrado en un estancamiento espiritual, si lee la Biblia más de 4 veces a la semana, disminuye un 60%. Se siente importante, útil para Dios. El contacto con la pornografía disminuye 61%, hermano. Pero no solamente trae cambios la lectura de la Biblia a nuestra condición humana, también trae cambios para nuestra efectividad dentro de la iglesia, hermano. En cuanto a los hábitos positivos, los resultados resultan mucho más extraordinarios, hermano. La acción de compartir la fe aumenta 200%. La práctica de formación de discípulos crece 230%. Mientras que nuestra capacidad de guardar la palabra en la mente aumenta un 407%, hermano. Los investigadores entonces concluyen que en estos datos aislados solamente hay una conclusión: el compromiso con la Biblia al máximo de días a la semana es crucial para el crecimiento de la fe cristiana. ¿Ves por qué a veces queremos y no queremos? Porque no leemos la Escritura, hermano. Porque la inspiración de la Escritura para ser útiles y efectivos en el camino del Señor no la tenemos. Tenemos sensaciones internas
de ansiedades, de preocupaciones, de necesidades. Y no nos refugiamos en la Escritura, hermano, que es la que puede traer el consuelo y el consejo que nosotros necesitamos. La Biblia es de suma importancia, hermano. Conocemos completamente a nuestro Dios. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? ¿Hacia dónde quiere que nos dirijamos? ¿Cómo quiere que le sirvamos? ¿Cómo quiere o cómo Él tiene la expectativa de cómo debe de ser nuestra vida, hermano? En toda nuestra condición, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida del Señor Jesús Cristo. ¿Todo por qué, hermano? Por leer su palabra. Un día no sirve, 2 días no hay, hermano, una eficacia. Pero si tú lees, hermano, cotidianamente la Escritura, habrá un cambio en tu vida y en tu acción de vida hacia tu vida cristiana, hacia tu servicio cristiano. La Biblia es importantísima, hermano.